Francisco cuando iba a haber clases, después al final hubiera habido paro, pero la idea era terminar los temas conmigo, así estamos bien con toda la teoría y tenemos algún margen todavía para la práctica. Recuerden que el martes que viene hacemos el caso, que es el trabajo en equipo. La idea es que ustedes, yo el caso se los voy a pasar por WhatsApp, que se conecten un rato mientras lo leen, por si tienen dudas de alguna pregunta o de algún tema, que es lo que se quiere preguntar. Y después ya se ponen a trabajar por su cuenta y lo mandan después por mail a la semana siguiente. O sea, no es que lo tienen que resolver el martes que viene, sino que simplemente es para tener esa instancia de lectura y de si hay alguna duda o algo que quieran preguntar, tener esa instancia de diálogo sobre el caso para que después ustedes lo resuelvan tranquilo y después nosotros ya se lo corregimos y le damos la nota y la devolución. Bueno, lo que nos había quedado, ustedes se acuerdan, estábamos en el directivo como gestor de anomalías, planteamos que a la hora de gestionar estos cambios, estas cuestiones de transformación que por ahí se están viviendo, es indispensable la creatividad y que esa creatividad después se aplique a algo real y entonces pase a ser una innovación. Es decir, la innovación tiene que ver con la aplicación de esas ideas, de esos cambios. Y bueno, habíamos visto distintas formas de innovación, del proceso en sí mismo, y habíamos quedado en lo que era la innovación con colaboración, es decir, la innovación que se hace participando más de, un segundito, más de una organización. Vamos entonces a retomar desde ahí. Esperen que admito a los que están llegando. Ahí va. Bueno, entonces vamos a retomar donde habíamos dejado, que era justamente este punto de la innovación colaborativa. Acuérdense que yo dejo de verlos, así que cualquier cosa me pega negrito. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, algo relevante que ocurre todo el tiempo es que como la innovación demanda muchos recursos, porque como decíamos la otra vez, todo el proceso implica una fuerte inversión y aparte implica un know-how, implica conocimientos que por ahí no todas las organizaciones lo tienen, es común que se generen innovaciones compartidas, es decir, que no sea una empresa sola la que genera la innovación, sino que se haga entre varias. Esto lo vemos mucho en lo que es tecnología, entonces de pronto el que hace el hardware no es el mismo que hace el software, o yo después les voy a pasar un ejemplo que estaba viendo hace un ratito de una alianza que se hizo hace poco entre Starbucks y Spotify, que entonces permite construir listas de música para escuchar cuando uno está en Starbucks, independientemente de si uno tiene o no cuenta en Spotify, y que si uno tiene cuenta en Spotify y además es del club, digamos, de Starbucks, tiene beneficios cruzados. Bueno, esto es una innovación, porque uno puede decir, bueno, sí, la música ya existía, Starbucks ya existía, pero que haya listas propias de determinado bar, que se vincule la experiencia del café con determinadas listas de música. Bueno, todo eso evidentemente es una innovación porque es algo distinto, que ellos solo esas dos empresas lo han hecho y no otras todavía, y que genera una experiencia. Recuerden que básicamente uno lo que consume son experiencias, digo, no es que tomamos café, sino que, bueno, es el momento que uno pasa para relajarse o para energizarse, para lo que uno de alguna manera esté buscando en esa experiencia. Entonces, la innovación compartida, está ese caso, pero hay miles de casos más, y sobre todo, como les decía, en lo que tiene que ver con tecnología, ayuda a que esto sea bastante más rápido. Otro ejemplo tuvo que ver, por ejemplo, cuando fue lo del COVID y el tema de las vacunas. Ahí se trabajó colaborativamente entre universidades, instituciones, laboratorios, porque, bueno, evidentemente había que resolver rápidamente con una innovación la situación que el mundo estaba atravesando y bueno, no era momento de egoísmo. Después sí, habrán salido a competir, después las cosas, no necesariamente esa innovación colaborativa implica colaboración todo el trayecto, pero sí implica buscar esto, ¿no? Buscar más rapidez a la hora de generar la innovación y buscar valerse de lo que el otro me puede ofrecer. En última instancia, ustedes creo que ya deben haber visto con Cristian el tema de alianzas estratégicas.
no deja de ser una alianza estratégica, solo que tiene como finalidad o como objetivo el de generar innovaciones. Entonces, bueno, justamente habla de esto, ¿no? Bueno, la cooperación tiene que ver con ese acuerdo entre dos o más empresas que, bueno, compartiendo sus capacidades y recursos, buscan generar una ventaja competitiva a partir de la innovación. Tienen que ver un compañero, compañera. Ahí vamos. Bien. Bueno, termino de salir. Espérenme. Bien, ahora sí. Bueno, ¿qué beneficios entonces da esta innovación compartida? Bueno, justamente poder usar esos recursos en común, recursos que pueden tener que ver, obviamente, con lo financiero, que es lo que va a estar en el capital, con la tecnología que cada uno maneja, a veces son tecnologías complementarias, esto que yo les decía que muchas innovaciones son de cruce de tecnología, entonces si uno piensa el celular es el cruce entre 5 o 6 tecnologías que antes estaban distribuidas en distintas industrias. Cruces que tengan que ver o alianzas que tengan que ver con aprovechar las redes de comercialización, las ventas, y también que mejoren la capacidad de producción, o sea, no solo de generar estos productos, sino también después de llevarlos adelante. Y obviamente pueden ser alianzas verticales, o sea, alianzas que tengan que ver con distintos momentos de la cadena de valor. Entonces, a lo mejor yo puedo tener una alianza con un proveedor y, por ejemplo, el proveedor me plantea usar un nuevo material y entonces esa es una alianza tendiente a la innovación vertical, hacia atrás si es con un proveedor, hacia adelante si es con un distribuidor o un cliente. Después pueden ser horizontales competitivas, es decir, horizontales que estén en la misma industria, este ejemplo que dábamos recién de las vacunas del COVID, donde yo puedo decir, bueno, a lo mejor dos laboratorios que habitualmente compiten hacen este acuerdo o esta alianza para buscar innovar respecto de algo, o pueden ser horizontales complementarias, como el ejemplo que yo les daba recién de Starbucks y Spotify. Esa es una alianza horizontal porque no están en la misma cadena de valor, pero tampoco son competencias, sino que son complementarias. ¿Por qué son complementarias? Porque la experiencia tiene que ver con, por un lado, tomar un café, tomar un refrigerio, y por otro lado, disfrutar de determinada música. Entonces, es una alianza horizontal complementaria. Bien. Después, esas empresas que trabajan juntas o la empresa que innova por sí misma, digo, acá ya nos corremos un poco del tema de si esa innovación es colaborativa o esa innovación es individual, haciendo un poco hincapié en esto, ¿no? Que muchas de las innovaciones son colaborativas por la cantidad de recursos y de competencias que la innovación demanda, pero lo importante es que la innovación es un elemento clave para que una empresa sea competitiva. O sea, hoy por hoy, lo decíamos la clase pasada, si no innovo, medio que me quedo fuera de mercado porque el mercado lo está demandando, porque la dinámica de los cambios sociales, de los cambios demográficos, de los cambios en nuestros valores, en nuestra forma de vida, demandan otro tipo de productos. Y la innovación implica creación de valor. En este concepto de valor, que es la percepción que hace el cliente de los beneficios que yo le ofrezco. Entonces, al tener un producto innovador, yo le estoy ofreciendo a mis clientes un producto que le está dando más beneficios. Por eso justamente es una ventaja competitiva. No es fácil instalar la innovación en las organizaciones, sí es relativamente sencillo en aquellas que naturalmente son innovadoras. O sea, uno siempre en esto pone ejemplos, estos que hablábamos recién, Spotify, Starbucks, un laboratorio, y a lo mejor estamos pensando en empresas que naturalmente tienen un perfil innovador. El tema es cómo instalo esto en las empresas que no son tan innovadoras, una metalúrgica, una empresa de servicio, bueno, ahí es complicado. Y es complicado porque en realidad, como todo cambio, la innovación no deja de ser un cambio, genera resistencia. Y esa resistencia tiene que ver justamente con esto de que innovar implica evaluar lo que ya existe, redefinir lo que hoy estamos haciendo, redefinir la organización en sí misma, temor de que eso fracase, temor de que esa disrupción no sea bien tomada.
y genere a lo mejor alguna ruptura, no solo a veces ruptura desde lo económico, sino también ruptura desde lo social o desde lo estructural en la organización. Entonces ese miedo al cambio va a estar ahí. Tener el temor de que los recursos no me alcancen para innovar es un temor cierto, ¿no? Esto que hablábamos antes, bueno, meterme en el mundo de la innovación implica, bueno, buscar recursos. Por eso es tan importante a veces esto de la innovación colaborativa. Por eso podemos encontrar por ahí un camino. Obviamente la falta de experiencia, porque yo sé de lo que vengo haciendo. Si yo entro en algo nuevo, no tengo la experiencia ni el expertise que me llevó hasta donde yo estoy. Entonces, claramente eso va a dar bastante temor. La falta de apoyo, perder el enfoque. A veces está el temor de entrar en algo que me haga perder el core de la organización, perder el objeto de la organización, perder el posicionamiento que la empresa tiene, que a lo mejor no obtenga los resultados que estoy esperando, que la gente no entienda qué quiso hacer. ¿Cuántas empresas, esto es real, ¿no? Que por ahí innovan y terminan mal, porque estos temores tienen una base cierta. Entonces, a veces el mercado no comprende qué es lo que la empresa quiso hacer o hacia dónde quiso ir. Entonces, en el fondo, es temor a lo desconocido, ¿no? Y a qué impacto va a tener eso en el mercado. Y obviamente a perder al control. Y bueno, esto, como decíamos, tiene que ver con la resistencia al cambio. Simplemente esto lo vamos a pasar un poco rápido porque ya a esta altura de la vida ustedes lo han visto en un montón de materias. Sabemos que las personas nos da seguridad sostener determinadas costumbres, determinados hábitos, determinados patrones. Y bueno, salir de eso, obviamente, nos genera ansiedad, nos genera angustia. Entonces esto es real y nos pasa a todas las personas. Y así como nos pasa a las personas, también le pasa a las organizaciones. O sea, no solo que las personas que componemos las organizaciones tenemos resistencia al cambio, las organizaciones como individuos en sí mismos, digamos, como entes en sí mismos, también se resisten a cambiar. Schwartain plantea que las organizaciones son organismos para no cambiar, y en el fondo es así. ¿Qué cosas son las que resisten al cambio dentro de una organización? Bueno, la cultura, ni hablar, la cultura es sumamente importante, es una ventaja competitiva, pero si recuerdan, es un obstáculo a la hora de generar cambios. También puede pasar que no haya un liderazgo que acompañe. Es importante cuando uno piensa en innovaciones que haya un pivote del cambio, que haya alguien que sea el referente de ese cambio. Algo de esto ustedes también vieron cuando vieron liderazgo de cambio de Kotter y las distintas etapas. Bueno, Kotter plantea justamente generar una coalición orientadora, o sea, generar gente que tenga poder y que esté convencida con el cambio, que lidere el cambio. De hecho, el libro se llama El líder del cambio. Bueno, no tener los recursos suficientes, como decíamos antes, no tener las habilidades y conocimientos necesarios, cuestiones legales que a veces complican también, no tener colaboración ni de afuera ni de adentro, digo, mejor los recursos humanos no se comprometen y tampoco tengo el contexto de demasiada colaboración, que el enfoque sea muy de corto plazo. Las innovaciones no dan resultado en el corto plazo, las debo pensar con una visión de largo plazo. No tener información suficiente y las dificultades para que se usen nuevas tecnologías. Esperen que hay alguien esperando afuera. Bien. Bueno, eso me lleva a la necesidad de redefinir la organización. Y acá volvemos a lo que vimos en la unidad 1 y algunas cuestiones que vimos en creatividad. Es decir, tengo que pensar en estructuras que acompañen la innovación, porque lista de temores y de dificultades para innovar tenemos un montón. Ahora, bueno, ¿cómo superamos eso? ¿Cómo generamos organizaciones que estén predispuestas a cambiar y que su gente esté predispuesta a cambiar? En general, cuando uno estudia este tipo de organizaciones, las que naturalmente son innovadoras, encontramos todas estas características que las vimos claramente en la unidad 1. O sea, fíjense cómo los temas también se van vinculando. Hablamos entonces de organizaciones descentralizadas, orientadas hacia los clientes, que se trabaja por proyecto, con equipos multidisciplinares, equipos que se autogestionan, esto es fundamental, con estructuras planas, con holocracia, ¿se acuerdan que lo vimos en la unidad 1?
Incluso el caso que yo les voy a dar para que trabajen la semana que viene va a ser de la empresa Sapos. Lo pueden ir googleando, ir chusmeando. Bueno, lo que voy a hacer no es más que pegarle datos de la realidad y mandarlos a ver videos y demás, así que ya pueden ir ganando tiempo, que es una holocracia, que es una empresa que, así como el caso que vimos la otra vez, Bursor, son estas empresas que son referentes en este tipo de empresas innovadoras y de empresas con estructuras que tienen estas características orientadas al cambio. Con mucha fluidez en las comunicaciones, el poder está basado en el conocimiento, por eso son descentralizadas también, porque el conocimiento es colectivo, es compartido, porque se busca generar conocimiento en la propia organización, y todo el tiempo estoy repensando en qué negocio estoy, quiénes son mis clientes, qué oportunidades hay. O sea, es una empresa que está orientada a esto, a adaptarse, una empresa adaptativa, ¿no? Una empresa que busca sostener un modelo in eternum, digamos, que es lo que tradicionalmente pasaba en esto que decíamos, ¿no? De la empresa o la organización como ente que no quiere cambiar, ¿no? Y que hace todo para sostenerse en el tiempo. Obviamente otro tema importantísimo es que haya un buen clima organizacional. Lo hablábamos también cuando veíamos creatividad y hablábamos de que la gente no se inhiba. Bueno, yo lo que busco es generar un clima organizacional participativo, donde las personas se animen a compartir sus ideas, se animen a plantear qué cosas tienen que cambiar y se busque la manera de que eso tenga lugar o pueda de alguna manera aplicarse. Y no solo que se animen, sino también premiarlo, porque eso también es importante, no es solo aceptarlo, es estimularlo, estimular que las personas generen sus ideas, lo comuniquen. Esto dista mucho en general de las organizaciones en las que estamos acostumbrados a trabajar. Yo ahora los voy a escuchar un poco a ustedes, pero normalmente, si uno está acostumbrado a trabajar en organizaciones más bien burocráticas o empresas muy grandes o incluso pymes, pero muy orientadas a su historia, muy atadas a lo tradicional, y los climas organizacionales en general no son los que acompañan a la innovación, más bien pasa al revés, más bien es como que lo que se busca es la estabilidad o sostener el status quo. Fíjense que en un clima innovador, como dice acá, el horizonte es de largo plazo, porque recuerden que los resultados no van a llegar mañana. La rebelión es algo aceptado, o sea, la empresa acepta que la gente se haga sus planteos, los errores son tolerados, la comunicación es informal, se trabaja en incertidumbre y no buscamos certezas, porque las certezas son propias de la estabilidad. En la inestabilidad lo que hay es incertidumbre, ni siquiera riesgo, ¿no? Estamos hablando de incertidumbre. Una planificación muy orientada a la acción, porque casi que no hay planificación, o sea, la planificación es adaptativa, es de ir viendo a dónde me va llevando el contexto, entonces muy orientada a actuar, no tan orientada a planificar y después ver qué hago, sino más bien hacer y después ver de eso que hago, de qué manera eso que hago sirve para generar una ventaja competitiva. Buscar oportunidades, tener esto que hablábamos antes, innovación colaborativa, buscar cooperación, la toma de decisiones participativa, me oriento hacia afuera, me oriento hacia los clientes y la estrategia tiene que ser clara. Entonces, esto no es para que se estudien de memoria las características de una empresa innovadora, pero sí para que lo pensemos, porque está muy, muy relacionado a lo que veíamos en la unidad 1 con estas nuevas organizaciones. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguno que trabaje en una empresa que realmente innove y diga, bueno, sí, nosotros trabajamos así, tenemos esa forma de trabajo más horizontal? O no, nada que ver, la verdad no tengo la más mínima posibilidad de decir nada. No, bueno, la verdad que no trabajo en una empresa con clima innovador, pero se entendió el tema. Bien, bien. Sí, no es muy probable, o sea, obviamente que hay gente que sí, porque hay chicos, estudiantes de administración y graduados, que por suerte están trabajando en el sector de tecnología y en el sector de software,
Bueno, yo estoy participando desde la universidad en una convocatoria, ya elegimos los 5 proyectos, pero estamos trabajando en el Game Lab, que es para generar lo que tiene que ver con videojuegos. Entonces, esas son industrias que naturalmente son muy innovadoras y que no soportan esas industrias un modelo organizacional del siglo pasado. Por ahí si trabajan en empresas de industrias más tradicionales, digo, industria manufacturera, industria agroalimentaria, es menos probable que esto ocurra porque en las organizaciones más tradicionales todavía se sostiene, digamos, el modelo de organización piramidal vertical, donde el clima organizacional es más bien de mantener el status quo. Y en esos contextos es muy difícil que surja la innovación. No quiere decir que no va a surgir, porque igual pueden surgir innovaciones, pero digamos que no son organizaciones en sí mismas innovadoras. O sea, a lo mejor la innovación surge o hay un área de innovación y desarrollo y tiene chance de generar sus proyectos, pero no tienen ese perfil de toda una organización orientada a la innovación. Creo que hoy por hoy pasa mucho por la industria en la que uno está, más que por las características de la empresa, ¿no? Las industrias un poco van marcando qué tipo de empresa, qué tipo de estructura y de forma de gestión o estilo de gestión caracteriza a esas empresas. Bueno, para terminar esta unidad, lo que vamos a ver tiene que ver con los sesgos a la hora de tomar decisiones. Y esto también lo vemos en la gestión de anomalías, porque esto lo que plantea es que cuando yo tomo decisiones no soy tan racional. Recuerden que este punto un poco viene a contrapelo, por decirlo de alguna manera, del punto del líder el directivo como estratega. Y bueno, el directivo como estratega es alguien que planifica, alguien que piensa cómo quiere que sean las cosas, arma un plan y ese plan después lo busca lograr, define una estrategia, bueno, todo eso está perfecto. Lo real es que a veces eso no pasa en la vida real porque, como decimos, hay industrias que son demasiado dinámicas como para tener tiempo para manejar las cosas de esa manera. Por otro lado, a la hora de manejar las cosas de esa manera, lo que se plantea en este punto es que en el fondo tampoco soy tan racional, aun cuando yo crea que soy racional. Y esto lo vamos a ver de una profe de la UBA, que acá nos da clase a nosotros en la maestría, y también en el doctorado, que es Patricia Bonatti, y Patricia se ha especializado en lo que es teoría de la decisión. Y dentro de lo que es teoría de la decisión, que bueno, tiene varios libros escritos, un punto importante que yo les pasé un capítulo dentro de un libro tiene que ver con los sesgos a la hora de tomar decisiones. Entonces, lo primero que le voy a preguntar a ustedes, ¿qué quiere decir la palabra sesgo? Eso es como una limitación a algo. Bien, es un recorte, un sesgo es un recorte, está bien lo que Luca plantea, es de alguna manera entender que el acceso que yo tengo a la información o que yo tengo a la toma de decisiones es limitado. Esos sesgos básicamente son de 3 tipos cuando yo tomo decisiones. Hay sesgos que se llaman sesgos cognoscitivos o sesgos cognitivos, depende el libro del que lo lean, pero que apuntan a lo mismo, porque tienen que ver con sesgos de la percepción. O sea, dentro de esos sesgos cognitivos, los primeros sesgos a los que yo me enfrento son los sesgos de la percepción. Y esto lo que quiere decir, volviendo a las palabras de Luca, es que yo tengo una percepción limitada. ¿Por qué tendré una percepción limitada? Y porque también tenemos prejuicios, digamos. Bien, primero hay limitaciones que son físicas y que son neurológicas. Es decir, yo no puedo ver todo ni escuchar todo, ni digo, no tengo vista para ver detrás de las paredes o escuchar. Entonces, lo primero es que yo tengo una percepción que está vinculada a los 5 sentidos. Y aun cuando los 5 sentidos me funcionaran bien, vamos a dejar de lado que pueda ver mal, pueda escuchar mal, o bueno, aun cuando me funcionaran óptimamente, vamos a suponer visión del 100%, oído del 100%, yo no puedo escuchar todo ni ver todo porque es humanamente imposible. Entonces hay una primer limitación que tiene que ver con mi condición como ser humano.
Pero después está lo que muy bien planteaba recién, que fue Araceli, perdón, pues me perdí. ¿Araceli fuiste? Sí, sí. Muy bien, que dijo recién Araceli. No es solo un tema físico, que también lo está, sino que también es un tema psicológico. Y es un tema vinculado a lo que yo me permito ver. Vieron que está esa frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver, o no hay peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, lo real es que es así, porque uno a veces cuando está negado de ver algunas cosas, de alguna manera no las ve. Entonces no es solo no ver a nivel de vista o a nivel de escucha, sino que a veces tiene que ver con si yo logro eso, de verdad percibirlo, de verdad logro internalizar eso que me están diciendo o estoy escuchando o estoy viendo. Y ahí juega la parte psicológica y también juega la parte cultural, porque esto que dice Araceli tiene que ver con, bueno, yo a lo mejor tengo determinados prejuicios, determinados juicios ya armados en mi mente que hacen que me nuble la capacidad de poder tener un cuadro real de lo que está pasando. Entonces, hay limitaciones físicas, hay limitaciones psicológicas y hay limitaciones culturales. Esas limitaciones culturales a veces son obviamente compartidas con determinado grupo y a veces hay limitaciones de mi propia historia, es decir, a lo mejor no tiene que ver con lo físico y lo psicológico, sino con mi propia historia y los estereotipos que yo fui construyendo, las experiencias que yo fui teniendo y la manera que me afectaron esas experiencias y me afectan a la hora de poder ver lo que está ocurriendo, poder percibir. Además de esos sesgos de la percepción, que es los que más vamos a ahondar ahora, hay sesgos de interpretación, es decir, qué es lo que yo entiendo de eso que estoy percibiendo. Y ahí de vuelta vuelven a juzgar todos estos sesgos, porque obviamente no voy a interpretar la realidad igual según qué edad tenga, según de qué género sea, según mis experiencias laborales, según qué estudié. Entonces digo, bueno, por ahí les pasa que si tienen amigos de otras profesiones, frente al mismo hecho las reacciones son muy distintas y las interpretaciones son distintas y está buenísimo que así sea. Pero bueno, esto hace que uno tiene que tener claro que las cosas a lo mejor no son como nosotros creemos, porque el problema en esto es que primero que tomo decisiones de esos sesgos, entonces siempre me estoy perdiendo algo. Pero además son fuente de conflicto los sesgos, porque como cada uno se encierra en su posición y cree que la cosa es así como la vio, eso lleva a peleas. Hay un meme que después se los paso del 6 al 9, a lo mejor lo han visto, que está dibujado según de qué lado se mira, un 9 o un 6 en el piso, y hay una persona a un lado que discute que es 9 y la otra al otro lado que discute que es 6. Nunca se van a poner de acuerdo si no escuchan o no buscan de tener la visión del otro. Bueno, esto nos pasa todo el tiempo, no solo en las organizaciones, nos pasa en nuestra casa, nos pasa en la vida. Entonces, muchas veces lo importante es ser consciente de estos sesgos. ¿Los vamos a evitar? La verdad es que no, porque son inherentes al ser humano. Pero sí podemos controlarlo, o sí podemos, frente a la situación en que alguien nos enfrente, decir, bueno, a ver, espera, a ver, vamos a escucharlo al otro, a ver qué es lo que el otro tiene para decirme. Porque a mí me ha pasado miles de veces estar convencidísima de algo, pero no por maldad, decir esto es así, o sea, parecerme obvio que es así. Y por ahí cuando el otro te explica por qué lo ve de otra manera, o decir, bueno, sí, también se puede interpretar de esa forma, también se puede ver desde ese lugar. Entonces, un poco lo que plantea la programación neurolingüística en este sentido es que uno tiene que ser consciente que trabaja con mapas. O sea, nosotros trabajamos con mapas y el mapa no es el territorio. O sea, yo veo el Google Map y no me avisa si hay un gato cruzando la ruta, si hay un caballo suelto. O sea, el Google Map me va a mostrar un mapa. Bueno, nosotros a la hora de tomar decisiones también nos manejamos de esa manera. Lo importante es que seamos conscientes, ¿no? No hay a lo mejor tanto por hacer cuanto escuchar a los otros, estar abierto, tener decisiones más participadas, porque bueno, obviamente todo eso me va a enriquecer. Y el tercer sesgo, el tercer gran sesgo, es el sesgo de formalización. Esto quiere decir, yo veo la mitad, percibo la mitad, interpreto un cuarto, y de eso que interpreto armo un modelo. Entonces, cuando yo tengo un modelo como los modelos financieros que ustedes ven,
es un modelo, o sea, ese modelo no está reflejando, de, bueno, cuando calculé el valor actual neto, no tuve en cuenta todas las variables, porque es imposible, y por mejores que sean esos modelos, y por mejor que la inteligencia artificial cada vez nos ayuda a trabajar con más variables, siempre va a existir algún sesgo. De vuelta, ¿esto quiere decir que esos modelos no sirven? No, hay que usarlos y está perfecto que lo usemos. Nada más que tenemos que ser conscientes, porque cuanto más conscientes seamos de esta limitación, como bien decía Luca al principio, más chances tengo de revertirla de alguna manera, de tener otra visión. Digo, bueno, creo que por ahí a veces uno le pide de cosas que está trabajando, bueno, no sé si lo hacen ustedes, pero yo lo hago, agarrar a alguien que no está trabajando conmigo y decir, mira, tengo esta situación y la pensé así, ¿vos qué harías? Pero la persona ni siquiera tiene la formación nuestra, capaz viene de otra disciplina, pero escuchar la voz del otro te abre la cabeza. A lo mejor lo que te dice es una barbaridad, pero, o no, o la repega y te sirve, o a lo mejor en sí no te sirve eso, pero te abre la cabeza a ver las cosas de otro lugar. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha tocado pasarlo en el trabajo o en su vida personal? Sí, incluso que te pase algo en el trabajo y llegar a tu casa y contarles a tu familia y capaz no entienden lo que está pasando, pero bueno, te dan tu opinión. Claro, y esa opinión te ayuda, aunque a lo mejor esa opinión es la ingenuidad de esa opinión, a lo mejor la ingenuidad de esa opinión es la que vos necesitas para poder hacer el clic y ver las cosas desde otro lugar. Bueno, de esto se trata el tema de los sesgos. Ahora vamos a ver las filminas, pero en el libro de Patricia, en el capítulo que les comparto de Patricia, nombra un montón de sesgos. No se los estudien de memoria, pero sí les aconsejo que los lean, porque es muy interesante y porque todos los tenemos, estos sesgos. O sea, el que diga que no, digamos, todos pasamos alguna vez por alguno de estos sesgos. Cuanto más consciente, vuelvo a decir, de los sesgos soy, mejor es. A nivel examen, yo normalmente les puedo llegar a pedir que enumeren 4 sesgos y lo expliquen, elijan los sesgos con los que más se identifiquen. Acá vamos a ver sesgos no solo de este material de Patricia, sino de uno anterior. Pero lo importante sí me gustaría es que lo lean, porque realmente es interesante. Y a veces son cosas en las que uno no piensa, o bueno, uno por ahí es como muy convencido de sus creencias, digámoslo así. Y bueno, y a veces nos perdemos cosas importantes. Antes entonces de pasar a la filmina, vamos a hacer un test, que justamente es un test de percepción, que lo creó alguien, pero vamos a dejar de presentar por acá, vamos a empezar a presentar desde YouTube, que lo creó un psicólogo que trabajaba el tema de percepción. El test de 1999, pero en realidad no pierde actualidad. Así que yo ahora se los voy a poner. Las instrucciones están en castellano, pero en síntesis, ustedes lo que tienen que hacer es contar cuántos pases de pelota se hacen los del equipo blanco. O sea, hay un equipo de remera blanca que se pasa la pelota entre sí, y después hay un equipo de remera negra que se pasa la pelota entre sí. Se confunde un poco porque hay momentos que se cruzan las pelotas. Uno tiene que concentrarse en contar los pases de los de remera blanca. Bueno, vamos entonces a compartir. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe, se ve. Dale. Bueno, vuelvo a ustedes. ¿Cuántos pases contaron? 14. 13. Bien. ¿Y quién vio algo raro que se está riendo? Sí, hubo ahí algo que no estoy segura qué fue lo que pasó. Algo pasó. Bien. Un fuertecito, no sé. Algo pasó, bien. ¿Alguien vio algo? ¿Alguien que haya visto algo más tangible? Pero está muy bien. Natalia algo vio que era medio rari. digamos. ¿Alguno vio alguna otra cosa rara?
Bueno, ahora vamos a verlo en cámara rápida, igual yo después se lo voy a volver a poner a la velocidad que lo vieron, porque hay gente que no cree que de verdad esto haya pasado. Fueron 14 pases, así que muy bien, los que contaron 14, bueno, los 3 estuvieron ahí nomás. Pero acá viene lo rari, pero algo más. ¿Vieron el gorila? ¿Ahora lo ven? Sí. Claro, uno está tan concentrado que no lo ve. Exacto. Después si quieren les paso el link para que torturen a la familia, pues siempre les doy cosas para que molesten a los familiares. Bueno, justamente, es difícil que uno pueda contar bien y ver al gorila al mismo tiempo. Si normalmente o no ocurre ninguna de las dos cosas o ocurre una o la otra. Porque si yo veo al gorila me desconcentro de lo blanco. Entonces, cuando presto atención a lo negro, perdí la cuenta de los pases que hacen entre los blancos. Y si estoy muy concentrada en contar los pases entre lo blanco, mi cerebro borra lo negro. Porque yo la orden que le estoy dando a mi cerebro es decir, bueno, ignora lo que pasa entre la gente de camiseta negra. Obviamente que si la orden hubiera sido al revés, probablemente también hubieran contado mal los pases porque el gorila los hubiera distraído, lo cual es lógico, pero sería más factible que lo vieran. Esto nos pasa todo el tiempo, digo, es un caso extremo, un caso de estudio, pero todo el tiempo nos está pasando de una manera o de otra. Cuando tomamos decisiones, nosotros nos enfocamos en cuestiones puntuales y dejamos de ver las otras. O sea, un poco uno se encandila con lo que está tratando de ver y también juega en esto lo que ustedes decían al principio, ¿no? Las emociones y yo quiero que algo funcione. Y entonces eso también me lleva de alguna manera a perder cierto contacto con las cosas tal cual son. Y de vuelta, nos pasa a todos, o sea, no es que le pasa a alguien en particular, sino que nos pasa a todos. Tener conciencia nos ayuda, vuelvo a decirlo, no necesariamente a que no nos pase, pero a que nos pase menos y a que estemos más abiertos a lo que el otro tiene para decirme. ¿Por qué entonces lo consideramos dentro de la gestión de anomalías? Porque lo que estamos diciendo que aún lo planificado, aún lo deliberado, que lo vieron en el punto 4.1, también está sesgado, también tiene anomalías en su interior. Y por eso el tema se llama restricciones a la decisión racional. Si ustedes se acuerdan, ya lo decía Herbert Simon, que ustedes lo han visto seguramente en Introducción a la Administración, que nadie toma decisiones perfectas, que tomamos las mejores decisiones con la información que tenemos. Esto lo que me adiciona es que la información que tenemos poca, porque es la información que logramos ver, que logramos interpretar y que logramos modelizar. Entonces, la percepción es este proceso que me permite vincularme con el entorno. Es un proceso, como dijimos al principio, que es físico y que también es psicológico y que es complejo. Y es la manera en que le damos sentido, que construimos el sentido de donde vivimos, de lo que hacemos y demás. Ahora, ese entorno es demasiado complejo, entonces nosotros lo simplificamos, hacemos atajos, y ese es el recorte. El recorte es ese sesgo, ese atajo que yo hago de lo que me está dando el contexto para poder asimilarlo, para poder interpretarlo. Probablemente ahora nosotros estamos acá en esta clase y ustedes me están oyendo a mí, yo lo estoy escuchando a ustedes, y de alguna manera nos estamos aislando, cada uno está en su casa, cada uno tendrá el perro que ladra, el pibe que llora, el auto que pasa por la puerta, la ambulancia, y sin embargo uno se concentra y de alguna manera logra aislarse de eso que tengo alrededor. Ahora, obviamente, eso lleva a que yo esté recortando lo que está pasando. Yo en esto pongo un ejemplo. Cuando yo me mudé a la casa que vivía antes, mis vecinos tenían un loro. Yo apenas me mudé, el loro, o sea, arrancaba a las 5 de la mañana con el sol, el loro arrancaba, cada vez que doblaba el colectivo en la esquina lo nombraba, pues sé que sabía, los reconocía los colectivos, el loro sé que tenía su capacidad, y era, de ahí yo me digo, bueno, ya está, no voy a tener nunca más vida porque me voy a despertar todos los días a las 5 de la mañana y el loro hablaba como hasta las 10 de la noche. Bueno, un momento lo dejé de escuchar al loro, o sea, el loro vivía ahí al lado y seguiría hablando, pero mi cerebro gracias a Dios, logró dejar de escuchar al loro. Ya después cuando murió el loro lo extrañamos todos, lo lloramos todos al loro, pero lo real es que había logrado generar
ese sesgo. Entonces, esos sesgos a mí me sirven, a todos nos sirven esos sesgos, porque es la manera en que la cabeza se concentra en lo que tiene que hacer, si no, no tendríamos foco. Pero tenemos que ser conscientes que también me están haciendo ver una realidad que no es completamente esa realidad total. Como decíamos antes, esas limitaciones, como bien decía Luca, tienen que ver con lo neurológico, tienen que ver con lo cultural y tienen que ver con lo personal, en lo que tiene que ver con lo psicológico y con la historia de cada uno, como también comentaba Araceli. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Lo que se plantea en la programación neurolingüística es que el mapa no es el territorio, es decir, yo trabajo con un modelo de la realidad, que es un modelo construido, y a ese modelo le faltan cosas de lo que de verdad hay. Cuanto más amplio sea ese modelo, cuanto más amplio sea ese mapa, bueno, primero voy a tomar mejores decisiones porque voy a estar más cerca de esa realidad, que es construida obviamente, y por otro lado voy a tener más posibilidades de comunicación con otras personas, porque voy a estar más abierto a lo que el otro tiene para decirme y más abierto a entender lo que el otro me quiere decir. Y también eso va a reducir el conflicto, o sea, eso va a reducir los niveles de conflicto para pasar más al debate o pasar más a compartir con el otro y no tanto a pelearme con el otro o a cerrarme a lo que el otro me está diciendo. Bueno, como decíamos antes, esos sesgos afectan la teoría de la decisión, sobre todo en las decisiones más complejas, porque las decisiones más operativas son más manejables porque no hay tanta complejidad, pero en aquellas decisiones de nivel estratégico y político, bueno, obviamente es muy es seguro que vamos a tener sesgos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Se habla, digamos, en la jerga de la administración, hablamos de los mundos rebeldes, ¿no? O sea, mundos que no son predecibles, mundos, como decíamos antes, donde se me queman los papeles, la planificación se complica, hay mucha negociación, mucha maniobra. Y bueno, obviamente en todo esto van a jugar un montón el tema de qué amplitud mental tengo yo a la hora de pensar las opciones, decidir y bueno, y tener la visión más acercada a la realidad posible, ¿no? Después podemos debatir si la realidad existe o no existe, la realidad, como decimos, en general es construida, pero esa realidad construida que sea la construida por más cantidad de gente, al menos, donde puede estar más cerca de esa realidad objetiva, entre paréntesis, que entre comillas, que sabemos que no es tan así. Bueno, entonces estos son los sesgos. Estos sesgos son, como decíamos antes, problemas a la hora de percibir, analogías erróneas. A veces uno dice, pero esto fue lo mismo que me pasó tal vez, o que me pasó con tal persona, y a lo mejor no es lo mismo, la circunstancia es completamente diferente. Sin embargo, nos da tranquilidad de alguna manera, ¿no? Nos da estabilidad referenciar experiencias anteriores. Quedar anclado en determinados conceptos, en determinadas ideas, esto lo vemos todo el tiempo, ¿no? Digo, a nivel organizacional. Tomar decisiones para un momento que ya pasó y que no es el momento que estamos viviendo. Bueno, entonces digo, todo esto hace que ese mundo percibido pueda estar más o menos alejado de esa realidad, ¿no? Y eso lo que va a llevar justamente es a tomar decisiones que, de vuelta, si la decisión está muy alejada a la realidad, esas decisiones no van a dar resultados positivos. Entonces, de vuelta, lo que nosotros estamos planteando es poder identificar esos sesgos para poder superarlos. Es decir, como decía ahí, no estamos diciendo que que lo más importante es la racionalidad, pero lo que estamos diciendo es que hay sesgos que son perniciosos, hay sesgos que no me están permitiendo tomar las decisiones correctas para el momento que se está viviendo. Y entonces ahí yo necesito, sin duda, tener abierta la cabeza y de alguna manera mejorar la percepción de la realidad. Bueno, justamente acá simplemente tenemos algunos sesgos nombrados, fíjense, tenemos varios. De vuelta, no es para que se los estudien de memoria, simplemente es para que, y en el libro tienen muchos más, son como 4 hojas de sesgos, pero está buenísimo leerlo. Yo puse acá los que me parecían más fáciles de identificarse, porque hay algunos que por ahí uno no los termina de ver, pero bueno, por ejemplo, la representatividad.
es común que uno con una pequeña muestra piense que tiene el total de la realidad. Entonces a veces uno dice, bueno, no, porque a la gente le gusta tal cosa, y en realidad lo que nosotros pensamos que es la gente que le gusta tal cosa son nuestros amigos, son la gente de nuestra edad, o sea, no es la gente en su conjunto. Pero esto nos pasa mucho, ¿no? De ir de algo pequeño que uno midió, pensar que eso se puede extrapolar a la población. Entonces digo, esto desde hacer un mal cálculo de la muestra, una mala definición de la muestra, hasta a lo mejor ni siquiera ser sistemático a la hora de hacer una muestra y convencerse de que la realidad es la realidad mía y de mis 4 amigos, que pensamos todos parecidos porque por algo somos amigos. Algo terrible que nos está pasando con esto de la representatividad, el tema de los algoritmos. Lo que hacen las redes sociales es ofrecernos lo que nosotros pensamos. Entonces no nos ofrecen diversidad. Si ustedes se fijan, es como que si ustedes tienen cierta posición política, además en general, les van a ofrecer eso. O sea, lo que hace la red social es realimentar ese sesgo de representatividad. Entonces uno se queda convencido de que un montón de gente piensa como uno, y a lo mejor somos 5 gatos, pero me lo realimentan a través de las redes sociales. Bueno, esto ya pasaba de antes, las redes por ahí no ayudan en este sentido. Después, bueno, por ejemplo, la disponibilidad. En general somos de tomarnos de lo que está disponible, o sea, de quedarnos con lo que conocemos, de quedarnos con lo que manejamos, en lugar de seguir buscando o seguir indagando, por una cuestión de comodidad, por una cuestión de resolución rápida de situaciones. Entonces el sesgo de la disponibilidad es ¿no? Quedarme con lo que rápidamente aparece a la hora de hacer un análisis. Bueno, el anclaje, esto de quedarme en un único lugar, en una única visión y aferrarme a esa visión, o sea, fíjense que tanto cualquiera de las tres, la mayor contra que tienen estos sesgos es que no me están permitiendo abrirme la cabeza a otras cosas, o sea, me termino quedando en mi posición. Y seguramente todos ustedes lo han vivido, porque no creo que sea yo sola la que le pasa, que a veces uno se cierra, ¿no? Uno dice, no, pero esto es así, así, bueno, y como que hasta a lo mejor tomás como agresivo al que te dice que no es así porque te parece, o sea, está convencido que es así. Bueno, el tema es es darse cuenta de esas posiciones y decir, bueno, a ver, ¿por qué el otro me está diciendo esto? ¿Desde dónde lo mira? ¿Desde dónde lo ve? ¿Por qué lo interpreta de esa manera? Y ahí van a ver que se les abre todo un mundo, que a lo mejor cuando el otro se los dice, o ustedes lo logran ver, dicen, pero sí, no, tiene razón, esto está bueno, en realidad está esa otra forma de interpretar las cosas que yo no lo vi. Bueno, cuestiones como el efecto de comprobación. Entonces ahí en los efectos de comprobación nosotros en general dejamos un poco de lado la información que es contraria a nuestras creencias y nos quedamos con las que las confirman. Esto que un poco también ustedes decían al principio. Si algo choca con mis valores, si algo choca con mis preconceptos, lo voy corriendo, digo, no, pero esto, y me quedo con la parte que confirma mi forma de pensar. El efecto de los costos irrecuperables, lo que tiene que ver con los costos hundidos, esto seguramente lo vieron en finanzas, ¿vieron el tema de costos hundidos? Sí, lo vimos. ¿Alguno quiere contárselo al resto? Brevemente, ¿no? Sí, es un son gasto. costos que... No, explícalo. Es un costo en el que incurrimos y que no vamos a obtener un beneficio, no lo vamos a recuperar nunca y tampoco vamos a tener un beneficio. Exacto, no debo de incluir dentro del análisis lo que ya no va a ser recuperable en ningún caso. Yo acá siempre les pongo un ejemplo sencillo. Ustedes están en la parada de colectivo esperando al colectivo y hace 1 hora que lo están esperando. Olvídense del Google Maps y de que, bueno, a veces igual andan para él, no andan del todo bien las aplicaciones, pero bueno, no tenemos aplicaciones, no tenemos forma de ver en qué momento va a pasar el colectivo. Hace 1 hora que estoy esperando el colectivo en una esquina y no viene. ¿Qué hago? ¿Me quedo en esa esquina porque ya invertí 1 hora? ¿O más vale averiguo a ver qué pasó y por qué está cortada la calle o por qué el colectivo no viene? ¿Qué harían ustedes?
Y aparte de averiguar, te tomo un remis para llegar Nuevo. rápido. Claro, bueno, eso es entender que es un costo hundido, o sea, la hora que perdí, la perdí, no es que decir, como yo ya invertí una hora, me voy a quedar en esta esquina hasta que pase, mejor había paro colectivo y estaba 3 días, moría de inanición en la esquina esperando el colectivo. Entonces, eso es un costo hundido, esa hora ya pasó, no la voy a recuperar. Llegado a casa averiguaré por qué el colectivo no está pasando, si hay paro, si está cortada la calle, bueno, a veces uno es como que se queda en eso, porque eso es un sesgo. Es decir, bueno, pues yo ya invertí todo esto, entonces quiero seguir en esto porque invertí esto. O estoy estudiando una carrera y no me gusta, y estoy en tercer año, bueno, pues yo ya invertí 3 años, me tengo que recibir. Y la verdad que si no te gusta ahora, no te va a gustar trabajar esa profesión. Es preferible que arranques con otra cosa. Pero nos pesan los costos hundidos, nos pesan lo que invertimos, pero justamente lo que nos dice la teoría de finanzas, que esa no es una inversión, esa es una pérdida, ya está, no una inversión. No una inversión sobre la que voy a recuperar algo. Eso ya pasó. Ahora tengo que seguir para adelante. Me olvido, bueno, esto me pasa todo el tiempo. Yo le estoy poniendo ejemplos de la vida cotidiana, en finanzas los ven con ejemplos contables y financieros, pero lo real es que en todos los aspectos, lo cualitativo también a veces me pasa, qué sé yo, mejor digo, pero tengo este empleado que invertí un montón, que lo vengo capacitando, qué sé yo. Y la verdad es que si no trabaja bien, está bien, lo invertido, pero ahora ya es gasto, ahora ya es pérdida. O sea, eso en su momento yo a lo mejor sí lo hice con la idea de invertir, pero quizá irrecuperable. Entonces, bueno, es entender esto en toda la toma de decisiones. Bueno, el axioma de independencia lo que plantea es que muchas probabilidades independientes pueden equivaler a una gran probabilidad. Entonces, a veces hay cuestiones que a lo mejor no parecerían tener tanta probabilidad, pero sin embargo, vistas en conjunto, sí funcionarían. Y bueno, jugar un poco con ese tema de las probabilidades, que no es nada sencillo a la hora de tomar decisiones, y más en contexto de incertidumbre. Y estos son sesgos como más tradicionales, digamos, no están así, los otros sí están extraídos tal cual de Bonatti, estos no están tan redactados de esta forma, pero es bien coloquial. Entonces digo, bueno, a veces tengo un sesgo de exceso de confianza, digo, bueno, voy a poder, y aunque todos los números me den en contra y las probabilidades me dan en contra, yo estoy convencido y voy para adelante. Esto pasa mucho en el empresario pyme, o sea, todo, bueno, ese exceso de creer que las cosas van a salir bien, sabrá Dios por qué, pero bueno, mandarse que sea lo que Dios quiera. El efecto del criterio pesimista, esto de lo mejor de lo peor. Vieron que a veces cuando votamos con este criterio pesimista, es decir, bueno, votamos lo mejor dentro de todo lo malo, y bueno, esto es terrible, uno no puede tomar decisiones de ese lugar, uno tiene que tratar de buscar las mejores decisiones reales, no lo mejorcito dentro del desastre. Perder capacidad autocrítica, esto nos pasa también mucho, es decir, bueno, en un momento creérsela, también tiene que ver con el exceso de confianza, entonces perder esa capacidad de entender que uno también se puede equivocar y que no pasa nada, equivocamos todos y es preferible. A veces yo he visto líderes o he visto gerentes que tratan de resolver un error con otro error y es realmente mucho peor, es preferible hacer autocrítica, decir me equivoqué, esto no salió bien, bueno, empezamos de cero, costo hundido, arranquemos de acá para adelante. Exacerbarse en lo que es el poder, o sea, esto de subirse al pony, diríamos en castellano, esto de creerse que uno tiene más poder del que tiene y entonces querer ejercerlo desde ese lugar. Todos los estereotipos que ustedes mencionaban antes, muchas veces uno se ata a prejuicios, a creencias, que son estereotipos con los que nos hemos criado y que es muy difícil ser consciente y, para usar la palabra adecuada, de construirse, porque el estereotipo me exige de construirme para poder pararme en otro lugar. Analogías con el pasado, esto que yo les decía, esto de buscar identificar situaciones con algo que ya pasó, y buscar replicar esas soluciones que en algún momento sirvieron a contextos que ya han cambiado, y el rol de las emociones, que las emociones no son malas, recuerden que veíamos la otra vez que De Bono, por ejemplo, incorpora las emociones, pero sí tengo que ser consciente. Es decir, el tema es, no está mal que yo escuche mis emociones, lo que está mal es que me deje llevar por las emociones y que las emociones me cieguen el raciocinio. A veces, sobre todo en el nivel político, en el nivel estratégico, hay cuestiones que son muy emocionales, porque ponen en juego un montón de cuestiones. Digo, yo pensemos en la empresa familiar, que a lo mejor está el apellido de la familia, un vínculo
con una persona, donde, bueno, por ahí las decisiones que hay que tomar van a estar atravesadas y van a tener consecuencias en las emociones, pero no puedo dejar que eso sea lo que me lleve a tomar la decisión. Que la tenga en cuenta es una cosa, que eso sea lo que resuelva es otra. Entonces, ser consciente de esas emociones y ver de qué manera trabajo esas emociones para que jueguen a favor a la hora de la toma de decisiones y no me jueguen en tomar una decisión que no le sirva a nadie, ¿no? Ni a mí, ni a la organización, ni a la otra parte que pudiera estar involucrada. Bueno, con esto hemos terminado y cumplí con mi palabra de darlo en 1 hora, porque no era tanto lo que nos faltaba, pero no quería posdatarlo tanto. No sé si tienen alguna duda con esto, algo que quieran comentar de esto, y si no, yo los veo el martes que viene y el jueves, ahora no me acuerdo si tenían con Cristian, ¿con quién tienen el jueves? Yo nunca me acuerdo con quién tienen, pero bueno, tiene el cronograma. Bueno, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? No, Bueno. por mi parte no. Gracias, entonces. Bueno, entonces nos vemos. Yo a ustedes los veo el martes que viene. Después el jueves tienen la clase que tengan. Y el martes que viene yo les mando un ratito antes el caso para que ustedes lo lean, lo vean y aprovechamos el horario de clase para las consultas que puedan tener. Y después ya sigue trabajando cada uno con su grupo. Bueno, entonces, a lo mejor les paso el trabajo el lunes, como para que ustedes ya lo puedan traer, no trabajado, pero porque si de verdad tienen dudas, le pueden aprovechar la clase. Perdón. Bueno, profe, nos vemos. Dale, nos vemos, cuídense. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.